Dos apostillas a la presentación de Máximo von Rüsch. La primera es que el vicepresidente que fue acusado en ese momento y que costó la renuncia del fiscal general es hoy, en función de la enfermedad de Cristina Kirchner, el que ejerce la presidencia en la Argentina. Y es el hombre más desprestigiado de la Argentina. Segunda apostilla. El hostigamiento del Poder Ejecutivo al Poder Judicial en todas formas, públicamente, con los medios en la calle, gritando, insultando al Poder Judicial. Este intento o este hostigamiento al Poder Judicial ignora dos cosas. La Corte Suprema actual en Argentina fue designada por Néstor Kirchner y el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en total han designado al 60% de los jueces que están en actividad. No obstante de eso, no se sienten conformes con esto. Yo diría que para quienes estamos en análisis de América Latina, los cuatro casos que estamos analizando son relativamente parecidos, pero hay dos que tienen una difusión mayor en el público general. Uno es el de Venezuela y el otro es el de Ecuador. Son los dos que tienen más difusión. Jorge Zavala Egas es un profesor constitucionalista, es profesor en las 5 universidades de Ecuador, preside el Consejo, el Centro de Comunicaciones Constitucionales, y es alguien a quien encuentro en todos los foros en donde hablamos sobre la independencia del Poder Judicial. Jorge. Gracias. Muy bien. En primer lugar, mis agradecimientos a ustedes por estar presentes y al Instituto por permitirnos intercambiar criterios, ideas, dialogar. Segundo, porque para mí siempre será un honor estar sentado al lado de dos de mis maestros, uno en ciencia política como Osvaldo Hurtado y otro en derecho administrativo con el profesor Brewer Carías, de quien me he nutrido durante años de sus obras. ¿Por qué a la democracia le es tan importante el juez? ¿Por qué a nosotros, los ciudadanos, le es tan trascendente el rol del juez? ¿Por qué al poder le apetece tanto el juez? Esa es la primera reflexión que debemos hacernos para ubicarnos en el contexto. Y es porque tal como se ha diseñado los estados y tal como se ha diseñado el tratar de llegar a la justicia, es a través de dos cuestiones que son correlativas. Derechos por una parte y garantías por otra parte. Derechos que nos las entregan las constituciones, que es herencia del constitucionalismo, y garantías que nos las entrega la misma Constitución, pero más en densidad la legislación. Pero aquí hay un punto en que pocas veces reflexionamos. ¿El legislador hace derecho? Definitivamente no. El legislador lo que hace es concretar en normas decisiones políticas. El legislador hace tanta política como el Ejecutivo y hace tan poco derecho como el Ejecutivo, también el Legislativo. Solo cuando la norma, el texto está expedido, comienza el derecho, porque hay que interpretarlo y hay que aplicarlo. Y esa no es labor ni del Ejecutivo, mucho peor del Legislativo. Le corresponde en consecuencia a alguien o a algunos interpretar, aplicar y darnos a los ciudadanos los efectos de esas decisiones políticas que toma el Ejecutivo, que es en definitiva un colegislador. De aquí la importancia del juez, porque el juez adjudica los derechos. Ese es el verdadero rol del juez, adjudicador de derechos. ¿Por qué? Porque tal como se diseña la Constitución de la República, al hablar y reconocer los derechos de libertad, la conducta prohibida a los derechos de libertad solamente la concretan los jueces, nadie más que los jueces. Por eso los jueces se convierten en tan necesarios para los ciudadanos como tan indispensables para el poder, dependiendo de la vocación de ese poder. Si es vocación democrática, a fortalecer el poder judicial. Si es vocación totalitaria, a desaparecer al poder judicial.
Yo coincido plenamente del profesor Hurtado. El actual totalitarismo concentrado en el socialismo del siglo XXI no cree en la doctrina de la separación de poderes. El secretario general del partido Alianza País en el Ecuador declaró, señor Galo Mora, que era hora de olvidarse de la doctrina tan arcaica y antigua como la separación de poderes. Dijo que eso estaba superado, no dijo cómo ni para qué. El presidente de la República del Ecuador sí lo dijo, y dijo que él era el jefe de Estado, y que Estado comprendía las 3 funciones del Estado, aumentó 2 más y quizás una sexta. Él era el jefe del Estado. ¿Por qué razón estas disimilitudes? ¿Por afán de hacer daño? ¿Por perversidad? No podemos ser tan ingenuos. Hay algo más. Es la construcción de la sociedad o del Estado totalitario. El Estado totalitario no cree en las personas, no cree en la individualidad del ser humano, no cree en la sociedad civil, solo cree en el Estado. De ahí que podemos homologar, como bien lo dijo el presidente Hurtado, toda sociedad totalitaria es esencialmente igual. Si comparamos la sociedad del régimen nacional socialista, la sociedad franquista, la sociedad italiana de esa época, la sociedad franquista, todas son esencialmente iguales. ¿Por qué? Ignoran al ser humano, ignoran los derechos y solo creen en el Estado. De aquí se vuelve una necesidad que el Poder Judicial, mal llamado Poder Judicial en Ecuador, ese juez pase a depender del Ejecutivo. Veamos casos concretos en mi país, lastimosamente en mi país. Antiguamente, en el siglo XVII, los príncipes mandaban a sus delegados a las cortes para que le controlen determinados asuntos de Estado. Actualmente en el Ecuador, los delegados del Ministerio de Justicia, del Ejecutivo, asisten a todas las audiencias públicas en que tenga interés el gobierno. Y asisten no como meros espectadores, asisten como intimidadores para que se cumplan las sentencias que por algo se llaman ejemplares, sentencias preconcebidas que deben dictarse, lo que dejan libertad a los jueces a ver el camino, el modo, el procedimiento, pero que tienen que llegar a la sentencia. Y cuando las partes procesales afectadas por esa intimidación del Poder Ejecutivo al juez protestan en la audiencia y le piden al juez que controle esa situación, los jueces dicen simplemente que no les importa que estén ahí, porque ellos pueden decidir de acuerdo a derecho con independencia. Lo que no dicen es que han sido designados por el Ejecutivo y no dicen que si desobedecen serán enjuiciados. Ejemplo en el país, desde el 2009 a la fecha, 7 jueces presos por conceder garantías jurisdiccionales a ciudadanos. Cuando me refiero a garantías jurisdiccionales, me refiero por haber concedido habeas corpus, por haber dado acciones de protección contra acciones de la administración pública, 7 jueces presos, 3 de ellos ya condenados por el supuesto delito de prevaricato. Esto es, haber dictado sentencias contra leyes expresas, según el gobierno. No dictaron sentencias contra leyes expresas, dictaron sentencias contra órdenes del Ejecutivo expresas y por eso fueron condenados. Denuncias que las tenemos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en Ginebra. Pero además de esto, ¿por qué razón hablamos de juicios que son políticos? Por la sencilla razón de que debemos darle una definición al juicio político. ¿Cuándo es jurídico un juicio y cuándo es político un juicio?
Quizás cuando se pongan todas las garantías del debido procedimiento, ya hay un juicio que no sea político. No. Hay juicio político cuando hay un interés en la finalidad que sigue ese proceso. Un caso paradigmático en Latinoamérica, diría yo, no solo en el Ecuador, es el caso de Diario El Universo. En el Diario El Universo, el querellante, como persona de derecho privado, fue el presidente Correa. Él, como persona de derecho privado, invocaba en la querella una reparación de $60 millones por haber sido injuriado por un editorialista de Diario El Universo. Exhibía en consecuencia una pretensión de derecho privado, inherente a un sujeto privado. Observen ustedes cómo se confluye en un proceso un interés privado, una motivación privada con respecto a un medio de comunicación social que interesa a todos, que interesa al informado y que interesa al informante, es decir, que sirve de medio como un derecho que es el derecho a la comunicación. ¿Cuál es la diferencia con lo que sucedió con Eduardo VIII cuando hizo condenar a su mujer por traición a la patria porque no le había contado que no había conservado la castidad prematrimonial? Problema privado, lo transformó en un problema de Estado, la hizo condenar y la mataron por traición a la patria. En este caso, un interés privado se lo confluye en un proceso público, se dicta una sentencia que atenta contra el derecho a la comunicación de todos los ecuatorianos. Esencialmente, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Estamos hablando de Eduardo VIII y quizás de un presidente del socialismo del siglo XXI. Ese caso nos enseña mucho, pero no solo eso. Veamos también los casos en nuestro país de los delegados del Ministerio de Justicia sentados, de los jueces desobedeciendo y yéndose presos, que ya se acabó en el país eso, porque ya no existe juez que desee la prisión ni desee la destitución y la ignominia. ¿Por qué digo la ignominia? Porque aquí se mencionó algo, que es que el Ecuador vive la República del Silencio. Pero ¿por qué vive esa República del Silencio? ¿Por qué vive esa espiral del silencio que nos decía la socióloga Naumann? Por algo muy sencillo. Toda la espiral que es la propaganda del gobierno se vierte en exclusiva en el país. Y la espiral de los ciudadanos, de la sociedad civil, de la oposición, de la crítica, de la visión plural de nuestra sociedad, no se transmite. Y por eso solamente se escucha una voz, una verdad, una crítica, y cuando se quiere a los opositores, la difamación, la injuria, la calumnia. Eso no se puede judicializar por parte de nadie, porque no tenemos jueces independientes. Y venga aquí la oportunidad para decirle a mi colega argentino, ¿qué sucedió en el Ecuador? Creo que el presidente Correa fue más eficaz, fue más idóneo en su estrategia. Él no dudó un minuto en someter a consulta popular unas 8 preguntas, muchas de ellas intrascendentes, si se podían matar mascotas, si se podían matar toros, si estaba permitida la pelea de gallos, pero también puso en tapete de la consulta popular si el Ecuador estaba de acuerdo con una justicia más eficaz, una justicia más justa. Pregunto yo, ¿quién contesta que no? Pues todo el Ecuador contestó que sí, quería una justicia más idónea. Él interpretó eso a su antojo con un adendum que puso a la pregunta y que nuestra Corte Constitucional, entre comillas, la aprobó, que era toda una reforma al Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura que, como todos sabemos, se creó precisamente para ser el bloque que separa al legislativo político del ejecutivo aplicador de las leyes y fortalecer y amurallar la independencia judicial.
Ese Consejo de Legislatura lo que hizo el presidente Correa fue simplemente desbaratarlo y de 7 miembros que tenía, con independencia de designación y de origen, nombró él a los 5. Él nombró a los 5, existe actualmente un Consejo de la Judicatura que es del Ejecutivo, se llama Consejo de la Judicatura y ha procedido a la selección de todos los jueces, no del 60%, yo felicito a Argentina que todavía hay un 40%, en el Ecuador el 100% de los jueces han sido seleccionados, no por méritos, sino por adhesiones al Ejecutivo. En consecuencia, ahora la pregunta es, ¿esto se quedó solamente en los grandes juicios que le interesa al poder? No, señores. Como era normal, fue degenerando y ha degenerado. Ahora, cualquier ser humano con influencias políticas puede manejar a su antojo cualquier juicio por un pagaré o por cualquier juicio por una querella penal. Basta que sea con ascendencia política relativa. Esto es mando medio para que el juez se sienta acoquinado para poder enderezar las sentencias y no perder su puesto, ni las prebendas, ni el posible ascenso. Yo simplemente concluyo en este diagnóstico triste para mí decir de mi país lo que digo, pero es una realidad contra la cual no nos sometemos y tenemos derecho a la resistencia. Quiero decir que reflexionemos en algo, todos nosotros. Y aquí le dejo el legado a mi querido Guillermo, director del instituto. No se olviden y no nos olvidemos que el crimen de lesa majestad comenzó siendo un crimen contra el Estado. Ese crimen de lesa majestad luego se transformó en crimen de lesa humanidad después de la Segunda Guerra Mundial para juzgar a los infractores contra la humanidad. Ahora debemos pensar seriamente en el crimen de lesa democracia, que es el que está hundiendo a nuestros países en el acabose de todos nuestros derechos y en la depredación de las libertades. Muchas gracias.